Hola, hola. ¿Me escuchan perfectamente? Dice, buenos días. Buen día, muy bien. Vamos a dar inicio. Está culminando ya la grabación de la primera parte. Quiero que culmine bien para que esto pueda subirlo inmediatamente a la plataforma y ustedes puedan contar con la retroalimentación. Ese es mi meta que tengo trazado el día de hoy. Bueno, ¿alguna pregunta, duda hasta aquí sobre el proceso del desarrollo de esta unidad de enseñanza que viene a ser la elección del tema? El objeto de estudio. Hay que tomar en cuenta, señores, de que cuando yo establezco el desarrollo de mi investigación, tengo que tener una parte introductoria. Esa parte introductoria, fuera de mi tema establezco, vamos a ir a la parte de lo que viene a ser a compartir nuestra pizarra para que les dé lo que llamamos nosotros el aspecto explicativo. Bueno, inicialmente establezco lo que es el título de mi tema. El título del tema de investigación. Una vez que yo he establecido el título de mi tema de investigación, he establecido este título, como siguiente paso va a ser, y como primer punto romano, va a ser la introducción. ¿Qué contempla la introducción? La introducción contempla un desarrollo deductivo del tema que voy a investigar. Si va a ser, por decirles, el feminicidio, yo tengo que determinar en esa parte introductoria el feminicidio, ese tema, en tres aspectos. Tengo que ver el feminicidio a nivel mundial, tengo que desarrollar a nivel mundial cómo está dándose esto del feminicidio a nivel mundial, cómo se está dando el feminicidio a nivel latinoamericano, cómo se está dando el feminicidio a nivel nacional y dentro de ese nivel nacional, cómo se está dando el feminicidio a nivel departamental. Lo he hecho todo este aspecto del feminicidio, esta parte introductoria, en forma, la introducción, estoy desarrollando en forma deductiva. Eso es lo que he establecido una introducción. Fuera del contexto que he desarrollado mi tema de investigación, que ese mi tema o título, lo he establecido acá en la parte central. Ya una vez establecido este primer punto, ¿qué tengo que desarrollar? El siguiente punto viene a ser lo que estamos llevando. El planteamiento del problema o objeto de estudio. El objeto de estudio. O planteamiento del problema. ¿Qué debe contemplar esto? Lo que bien les he dicho, ¿no? Yo debo saber qué voy a investigar, cómo voy a investigar. Pero para eso hay una palabra fundamental que viene a ser lo que llamamos nosotros las preguntas de investigación. Esas preguntas de investigación son fundamentales para que yo pueda determinar cómo investigar, qué investigar,
internalizarme en el proceso. ¿Y cómo tendrían que ser las preguntas? ¿Cuáles serán los índices que se han podido percibir sobre el feminicidio, por decirles, ¿no? Luego puedo decir el puedo establecer o sí, establece o verificar los procesos legales que se han tenido sobre el feminicidio. Luego puedo establecer las cantidades de feminicidios que se están dando en el departamento de... Simplemente hago mis preguntas de investigación, ¿no? ¿Por qué hago mis preguntas de investigación? Porque cada una de estas preguntas, cada uno de estos procesos de preguntas que voy a establecer, voy a desarrollar su investigación, voy a verificar la información y eso me va a dar a determinar mi planteamiento del problema. Eso me va a poder identificar lo que llamamos nosotros el planteamiento del problema. ¿Ya? Voy a poder yo decir claramente que el planteamiento del problema va a estar identificado en estos aspectos. No solamente puede ser el feminicidio, puede ser en el índice de producción, en los trabajadores de una empresa, puede ser. Pero estos aspectos lo estoy estableciendo en ese proceso que les he ido explicando dentro del contexto de lo que viene a ser la parte introductoria de una que le llamamos nosotros contextualización informática de lo que es un perfil. ¿Hasta aquí me están entendiendo? Sí, lice. Ya. Ahora vamos a ir a nuestro planteamiento del problema. Pero antes voy a compartirles y vamos a dejar aquí en una ayudita lo que hemos desarrollado que viene a ser nuestro proceso, ¿no es cierto? Aquí está. Esto es lo que hemos visto, ¿no es cierto? Acabamos de trabajar estos aspectos y lo estoy planteando. Aquí está. ¿Se ve o no? ¿No está compartido? Sí se ve, licenciado. Ya. Listo. Lo que les he explicado, acá lo estoy colocando en las ayudas para que puedan ver, percibir de que lo que hemos desarrollado tiene relación con lo que hemos entrado. Ahora vemos lo que es el planteamiento del problema. ¿Cómo hacer un planteamiento del problema? Y para hacer un planteamiento del problema, debemos partir pues de ese problema principal que nosotros hemos visto, hemos observado, hemos determinado, ¿no? De un trabajo de investigación, de una tesis. Debemos ver ese núcleo central de esa investigación en la cual voy a desarrollar, voy a formular, voy a establecer. Por eso el planteamiento del problema sugiere una pequeña fórmula. Mi interrogante, ¿no? Esa interrogante que me va a determinar una variable independiente, que es un término de enlace, es el qué del problema. El qué que nos va a decir realmente cuál va a ser la situación que estoy estableciendo, desarrollando. Y la variable dependiente es esa delimitación. ¿Qué implica esto? Quiere decir que todo problema principal tiene una estructura y debe empezar con una interrogante, por decirles, ¿cómo puedo reducir el índice elevado de feminicidios?
¿Cómo puedo hacer nuevamente de que la empresa Manaco mejore el proceso de producción y de ventas en el país? O sea, esa interrogante va a ser el punto de partida donde se debe utilizar términos de enlace, de relación, que incida, que influya. Mi incidencia es en el feminicidio reducir el porcentaje. En la parte comercial es de que se incrementen las ventas. ¿Cómo voy a influir a ello? ¿Cómo voy a influir para reducir el feminicidio? Internalizando sectores de charlas, concientizando a la población, estableciendo el proceso de comunicación, que es la parte importante, vital, fundamental para mejorar y reducir el índice. Apoyar a las familias que requieren los elementos económicos adecuados. Ya establezco, ¿no? Una relación, una influencia. En el aspecto comercial, ¿cómo voy a hacer de que se incremente? Por decir, reducir el costo mínimo del calzado de 100 bolivianos a 80 bolivianos. ¿Cómo voy a influir en la población? Pues voy a tener que llevar en vehículos a la parte rural y ofertar, ¿no? La venta de calzados en promoción. Llévese 2 por 1, por decirles, ¿no? Para que incrementen el proceso. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un tema, la incorporación al Código Procesal Penal de modernos medios probatorios de la criminalística en la legislación peruana. ¿Se ha dado? Sí. Esos procesos penales probatorios de criminalística se pueden dar bajo los aspectos de lo que llamamos nosotros las evidencias. Y las evidencias no solamente están contextualizadas en el proceso del peritaje, también tenemos los informes psicológicos que son fundamentales y necesarios para apoyar el desarrollo de poder establecer de que esas pruebas tienen fehaciencia, tienen veracidad, tienen relación, tienen coherencia. Son aspectos que hay que considerarlos, ¿no? Por eso que el problema de investigación, tenemos que entender qué es el problema de investigación. Y nos vamos a dar cuenta, pues, que es una dificultad que debe ser superada, identificada, explicada, para que sea eliminada y neutralizada y no sea contextualizado como un solo problema, ¿no? Una causa que se debe determinar primero es, pues, descubrir, precisar o explicar el problema. ¿Cómo lo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo establecer mi investigación al problema que yo estoy planteando? ¿Cómo puedo, por ejemplo, establecer a que ese hacinamiento en la cárcel, donde hay mucha gente hacinada que no ni siquiera ha sido juzgada, cómo puede salir, cómo puede ayudársele, ¿no? Entonces, es un hecho no resuelto, pero que necesita de una necesidad social, ¿no? Bajo una ausencia que se ha visto, se ha palpado. Entonces, es un fenómeno que se debe considerar importante y que ustedes como investigadores, bajo ese tema que están decididos a desarrollar, establezcan su importancia, su relación. Y ahí van a poder determinar las propiedades de ese fenómeno, de esa actividad, de ese conjunto de personas o de esa descripción social que han podido percibirla. O por decirles, ¿no? El ejemplo más claro que se ha vivido y siempre lo he patentizado, que viene a ser el problema del aroma. Los cleferos, por ejemplo, del aroma, que antiguamente les decía, ¿no? De que esta gente, esta población de cleferos eran consumidores, pero con el tiempo han nacido sus hijos de esas parejas, de esas familias, que ahora son peores que los mismos cleferos, ya tienen el problema y el daño congénito. Y ahora, antes, por ejemplo, iban y te robaban los aretes, te sacaban las cadenas. Ahora ya no, directamente te quieren matar, meter cuchillo, meter punta, que dicen. O sea, el aroma
y el sector de la cancha se ha vuelto insostenible con este proceso de violencia que le llamamos nosotros dentro del aspecto social, que contempla o desarrolla el de poder pues ser atacado por personas descontextualizadas en lo que es la realidad, ¿no? Y ahí viene pues la delincuencia juvenil, la delincuencia familiar que están ocasionando, ¿no? Al proceso de lo que llamamos una vida sana. Entonces, todos esos aspectos tenemos que ir relacionando, viendo, ¿no? Y ahí vamos a ver qué solución teórica o práctica la vamos a plantear. Por eso que el problema de investigación tiene que distinguirse entre lo que es un problema social o un problema de investigación o un problema de la investigación. Eso tenemos que investigar, o los problemas del investigador. Y lo más sobresaliente para nosotros es el problema de investigación o problemas a investigar. Las fuentes para encontrar los problemas vienen a ser la realidad en que vivimos, las investigaciones que se han llevado a cabo y que se han realizado, o cursos, talleres, seminarios o conferencias referidos a ese tema que yo como problema lo he investigado. ¿Cuáles son las características de un problema? El problema tiene que ser factible, claro, significativo y debe expresar el rasgo de la investigación, lo que yo he planteado en ese tema de investigación y debe irse dando en ello. ¿Por qué? Porque existe factibilidad, es de que se puede dar solución. De que es claro, sí, porque hasta la sociedad lo ha visto, lo ha percibido y lo ve como una relación y una necesidad. Significativo, sí, porque es hoy en día una necesidad de solución. Para determinar el problema debemos ver el lugar donde se va a ejecutar, de acuerdo a qué profesión, se elige primero dónde voy a tener acceso para obtener información. Luego debo ver las personas, buscar a las personas, si van a ser estudiantes, trabajadores, ámbito administrativo, a quiénes voy a hacer referencia, a quiénes voy a aplicar mi proceso investigativo, donde ya el problema viene a ser pues las personas, los artículos. ¿Qué ocurre para el problema? El problema debe ser puntual, directo a las fuentes. ¿Qué hacer al estar desmotivados? Y aquí vemos uno de los aspectos para redactar el problema. Vemos primero, ¿cuál es la causa, no, del problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa, la consecuencia y cuál es mi aporte? Entonces, bajo estos tres puntos que he visto, primero la causa, la consecuencia de esa causa y mi aporte, voy a poder establecer el problema, causa, consecuencia, aporte, más quiénes están incluidos en el problema y a quiénes voy a establecer. Un ejemplo. Vamos a hablar que los alumnos los alumnos tienen bajo rendimiento. ¿Cuáles son las causas? Sus familias son disfuncionales, no cuentan con buen internet, ¿no ve? Esa es la causa, ¿no ve? No hay un buen internet, ¿no es cierto? No todos tienen o cuentan con los medios tecnológicos, ya. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de no tener buen internet, de no tener los medios virtuales adecuados? Fracaso escolar. ¿Y cuál sería mi aporte? Dar conferencias, establecer programas de apoyo y desarrollo. ¿Para qué? Para que, señores, esto de lo que hablamos del bajo rendimiento cambie.
Entonces, ¿yo qué tengo que hacer como investigador? Dramatizar el problema, ver a fondo cuál es la situación real, hacer que el problema sea parte de nosotros, internalizarnos en ello, pensar en ello, ser uno como gestor, ver cuál va a ser mi aporte que voy a dar a ese problema, cómo puedo mejorar. Y luego tengo que empezar a redactar y explicar. El problema tengo que ir desmenuzándolo en forma específica para poder arribar. Mi título, Familias disfuncionales, bajo rendimiento académico en estudiantes de la UNICEN de Cochabamba. Si yo veo que existe bajo rendimiento de mis estudiantes en la UNICEN, ¿cuál es el problema? Existe relación entre las familias disfuncionales y el bajo rendimiento académico en estudiantes de la UNICEN. Hay muchas familias disfuncionales, muchos hogares de los cuales se han destrozado. Entonces ya tengo el problema. Y mi objetivo, voy a determinar la relación entre las familias disfuncionales. ¿Cuál va a ser mi solución posible, no? Va a ser establecer un curso de comunicación social, establecer apoyo psicológico, ¿no? Otra forma, plantear un problema, señores, es expresar en forma concreta, sencilla, el motivo de la investigación. Y para eso hay dos formas que puedo yo expresar en forma de pregunta o en forma declarativa. Ejemplo, en forma de pregunta. ¿Cómo estructurar el sistema de desarrollo legal niño-niña para evitar acciones incoherentes dentro del marco legal que le permita cumplir las normas de juzgar, sancionar coherentemente y con éxito? En forma de pregunta. En forma declarativa. La falta de un sistema de desarrollo legal niño-niña para evitar acciones incoherentes dentro del marco legal que nos permita cumplir las normas de juzgar, sancionar coherentemente y con éxito. Dos formas de plantear el problema, en forma de pregunta y en forma declarativa. Son aspectos que debo tomar en cuenta, que debo internalizar. Elementos para plantear un problema de investigación. Viene a ser las preguntas de investigación, la justificación del estudio que debo desarrollar. Los objetivos que persigue. Para un problema, ¿cuál va a ser mi objetivo? Debe expresarse con claridad ese objetivo de mi investigación que he decidido plantear, sin que existan desviaciones en ese proceso. Debe ser alcanzable, debe ser real. Son los que me van a guiar para poder yo desarrollar. Si se formulan varias interrogantes, puede dar a que mi investigación sea descontextualizada. Pueden aparecer objetivos adicionales, previos, incluso se desvirtúa mi investigación. Las preguntas de investigación son fundamentales. ¿Por qué? Porque van a complementar a esos objetivos y a su problema. Van a ser la guía dentro de ese aspecto contextualizado de la investigación. Esas metas parciales que les van a hacer entender. Por eso cada pregunta de investigación tienen que desarrollar, razonar, para luego establecer la justificación de su estudio. ¿Ya? Que nunca debe ser un capricho de ustedes, más todo lo contrario, la justificación debe estar fundamentada bajo las normas APA, bajo reminiscencias bibliográficas contextualizadas que fundamenten el proceso. Por eso, para plantear un problema, pueden ustedes preguntarse en varios aspectos. Problemas de quién, quiénes, cómo, a quiénes me refiero. Problemas del dónde, el lugar, dónde va a estar, dónde ocurrió, del por qué sucedió. Problemas del cómo,
cómo es, cómo sucede, o problemas del cuál es la situación, o para qué se está dando esto, problemas del qué piensan, qué hace la sociedad. Ejemplos, ¿no? Temas de investigación, los salarios y la inflación. Señores, hoy en día es un problema crucial, ¿no? Planteamiento del problema. Analizar la planeación y administrativa y el efecto de la inflación en las empresas localizadas en el área metropolitana, especialmente en la ciudad, ¿no? Desde el 82. ¿Cuál va a ser mi pregunta? Una adecuada planeación administrativa hubiera permitido a las empresas en el área metropolitana reducir el efecto de inflación, ¿no? O elaborar una pregunta de investigación. ¿Qué consecuencias tiene la crisis económica en la estabilidad de los regímenes democráticos? Sí, la pregunta relacionada, dos conceptos, crisis económica y régimen democrático. Dos preguntas. En el ejemplo 3, ¿cómo el nivel socioeconómico influye en las percepciones hacia el régimen democrático? La pregunta viene a ser el nivel socioeconómico. Y la otra, percepción hacia la democracia. Dos preguntas que voy a utilizar y las voy a desarrollar, voy a investigar. ¿Cómo formulo preguntas de investigación? Para formular las preguntas tal como las respuestas, no es un simple sí o no. La pregunta, por ejemplo, ¿es posible establecer el impacto de la violencia en la comunidad de Medellín? Ustedes han visto que en Colombia hay mucho problema en los últimos 10 años. ¿Cuál ha sido el impacto de violencia en la comuna de Medellín? ¿Cuál ha sido el impacto de violencia en la calle Aroma que se está viviendo por los cleferos, por decir? ¿No? Aquí hay que evitar formular preguntas en forma de dilemas. Por ejemplo, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? No debe haber esas preguntas. ¿El neoliberalismo aumenta la pobreza o disminuye? Eso tenemos que evitar. Fases en el planteamiento y formulación del problema, ¿no? La situación problemática es un punto de partida, pero antes es necesario aislar, pensar y aclarar los hechos que originan el problema. Reunir hechos, y esos hechos son las preguntas de investigación que ustedes tienen que hacer y desarrollar cada uno, ¿ya? Por ejemplo, en una situación del bajo rendimiento, aquí vemos cuáles son las causas y sus efectos. Las causas del bajo rendimiento, deficiente formación, mala metodología utilizada por los docentes. Y sus efectos, va a haber pues bastante grado de deserción, va a haber factores socioeconómicos que destrocen ese proceso. Los criterios para formular un problema. Siempre voy a expresar en relación de una variable. Voy a partir de una acción y voy a formular la oración utópica, formular en forma de pregunta o en forma de interrogante y posibilitar una prueba empírica y expresar la dimensión temporal y espacial, ¿no? Por decir, yo escojo de que el bajo rendimiento esté identificado y delimitado en el empleo de una mala metodología que utilizan los docentes, por decir, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cómo optimizar los procesos metodológicos en el plantel docente de manera de revertir el bajo rendimiento académico de los estudiantes de la UNICEN en la carrera de Derecho durante la gestión 2020? Porque no asisten a clases, ¿no? Debe ser el método, ¿no? ¿O cuál será, no? El problema. Entonces voy viendo, ¿no? Cómo optimizar los procesos metodológicos de enseñanza en el plantel docente de manera de revertir el bajo rendimiento académico de los estudiantes de la UNICEN en la carrera de Derecho. Mi preocupación, mi primer elemento, procesos metodológicos de enseñanza. ¿Qué son? ¿Cómo se manifiestan estos procesos? ¿Qué elementos intervienen en el proceso de aprendizaje? Como segundo elemento, el plantel docente. ¿Qué es el docente? ¿Cómo están formados los docentes, ¿no? Y el tercer elemento, el bajo rendimiento. ¿Qué es el bajo rendimiento? ¿Qué características? ¿Cómo influyen los procesos? Y el cuarto elemento, los estudiantes de la UNICEN en la carrera de Derecho. Características que tiene el estudiante.
¿Por qué no asisten a clases? ¿Cuál es el problema? ¿No? Entonces debo ver lo más importante. Debo construir el problema bajo dos aspectos. La construcción que le llamamos el método de causas y efectos, el árbol del problema, y el método Ishikawa, ¿no? El árbol del problema donde voy a ver el problema mismo, frecuentes accidentes del ómnibus. ¿Cuáles son las causas de los accidentes? Conductores imprudentes, vehículos en malas condiciones, calles en mal estado, vehículos obsoletos, y todas estas causas me va a dar efectos. Pasajeros heridos y muertos, pasajeros que llegan tarde a la apresurada, pérdida de confianza con la empresa. O como también otro problema en el ámbito del medio ambiente, ¿no? La concientización de la población. ¿Cuáles van a ser las causas? Escasa preocupación por la parte de los estudiantes en el medio ambiente, falta de una buena formación de valores concienciales o la ausencia de información o predisposición para conservar el medio ambiente. Y sus efectos de estas tres causas van a ser peligro para la salud, institución educativa contaminada y inadecuado medio ambiente. Es una forma de desarrollar también el problema. O el método Ishikawa, ¿no? Esta clasificación es amplia, difundida, generalmente se lo lleva a cabo en los aspectos técnicos, en la parte de lo que es la ingeniería. Construcción del diagrama, vemos la famosa raíz o columna de pescado, ¿no? Fisuras en una pieza, dice. Vemos el equipo. ¿Qué tiene el equipo? Rotación incorrecta. El operador, los problemas que cuenta. Es un método mucho más técnico, ¿no? Accidentes laborales y enfermedades profesionales. Primero vemos equipos de protección, trabajadores, las causas y sus efectos. Vemos la deserción escolar. Vamos a ver 3 puntos de la deserción escolar. Vamos a ver la parte pedagógica, socioeconómica y personal y vamos a ver cuáles son sus efectos, ¿no? La formulación del problema bajo siempre criterios que nosotros tenemos que considerar, ¿no? El criterio, la expresión y relación de la variable, la formulación en forma de pregunta o interrogante debe posibilitar el problema una prueba, ¿no? Requisitos para formular un problema: debe carecer de expresiones que impliquen juicios de valor de bueno, malo, mejor. No debe originar respuestas como el sí, no. Contiene mínimo 2 variables, independiente, dependiente, y debe estar expresado en forma de pregunta o expresión declarativa. La delimitación del problema es cuando identificamos, ¿no?, la realidad. Y esto establece el criterio que le llamamos nosotros entre los criterios de delimitación más frecuente, la parte temática, geográfica y temporal. Algunos ejemplos que les he dado y cómo debe expresarse en forma de preguntas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? Muy bien, voy a llamar lista a Carapi Montaño Noemí, Almanza, Ansieta. Presente, Lice. Andrea Almanza. Ansieta, Navia, Juan, Daniel. A Paz, Gabriel, Miguel Ángel. Presente, Luis, buenos días. Buenos días. Arias, Iriarte, Donald. Presente, Luis. Aris Pertuño, Carmen, Fabiola. Presente, Lice, buen día. Buenos días. Arroyo Vidal, Redamaris. Ávila, Zambrana, Carla Fernanda. Canaviri Gutiérrez, Erika, Violeta. Condarco Aguilar, Alan, Eddie. Condori Torres, Edwin. Delgadillo Crespo, Sergio. Aquí presente, Lice. Ya. Escobar Martínez, Daniela. Fernández Valencia, Janina. Fernández Vargas, Devia. Jiménez Peñaranda, Johnny. Miranda Orozco, Yardiel. Montaño Valverde, Rolfi Jr.
Presente, Licen. Jardiel Miranda. Mi micrófono estaba un poco mal. Ya, perfecto. Presente, Lice. Montaño Valverde. Ya, perfecto. Montaño Luna Roli. Presente, Lice. Orellana Camacho Jimena Lisbeth. Ya. Presente, Lice. Panoso Valdezama Elmer. Presente, Lice, buen día. Buenos días. Estoy un poquito ronco, van a disculpar. Pereira Pinto Daniela. Ya, perfecto. Ramos Acuña Silvia. Reina Asad. Presente, Lice. Ya. Reina Asad. Lenny, ¿está? Salazar Rodríguez Joel. Brian. Siles Delgadillo Daniel Héctor. Solís Salvatierra David. Presente, Lice. Ya. Tarifa Rocha Rodrigo. Listen. Sí. Reina, disculpe, Listen, es que se cortó mi internet. Apellido. Reina. ¿Qué? Reina. Ah, Reina. ya. Sí. Ya, Gracias. perfecto. Ya. Terrazas. Por favor. Rosas. Presente, Listen, buenos días. Buenos días. Ya. Torres Arraya. Tulasi. Uriona Vicente Denesis Rosa. Vaca Arnés Luis Abrán. Vargas Cardona Vivian Cecilia. Vargas Villegas Jocelyn Esmeralda. Presente, Lice, buenos días. Buenos días. Vargas Viracocha Daniel. Presente, licenciado, buenos días. Muy buenos días. Vegamonte Mencia Alicia. Buenos días, Lice. Presente. Muy buenos días. Velázquez Subirana Carlos Mauricio. Presente, Lice. Buenos días. Muy buenos días. Vicente Lía Eric William. Los de Derecho. Calvimonte Ledesma. Presente, doctor. Caracara Rosa Jocelyn Yasmín. No está. Céspedes Cano José. Claros Morales Leonardo Dorian. Fernández Rivero Darwin. Presente, doctor. Muy buenos días. Gamboa Pastor Marco Jacob. Gutiérrez Achu Juan Elvis. López Mendoza Defer César. Medina Claros Rodrigo Enrique. Rodríguez Ortuño Carmen Rosa. Beizaga Larrea Rodrigo. No hay más que dos de derecho. Muy bien. Bueno, por favor les pediría, tienen una práctica hasta la próxima clase que me la tienen que enviar. Me lo llenan, el tema de su investigación, su objeto de estudio y su problema, ¿ya? Y vamos a ir puliendo, viendo todos en base a ese trabajo. No tengo nada más. Tengan ustedes muy buenos, un buen fin de semana, muy buenos días, que la pasen muy bien siempre al lado de su familia, que Dios siempre les bendiga. Muchas gracias. Lice, disculpe. Sí. Gracias, Lice. Hasta luego. Gutiérrez, por favor. Gutiérrez, de ICO. Sí. Sí. A ver. ¿Dónde está? ABCDF. Gutiérrez, ¿qué? Canaviri. Ah, ya, Canaviri. Canaviri. Ya, listo. Gracias, Lice. Gracias. Doctor, un favor. Sí. Se va a cortar. ¿Es posible que el trabajo de hoy a mediodía, ¿será que podemos entregarle hasta mañana, doctor? Ya, voy a dar plazo hasta Por mañana a favor. mediodía. Ya, listo. Por favor, gracias. Ya. Hasta luego, Licen. Hasta luego.